La tranquila ciudad de Mab-Visanti fue despertada por los desesperados gritos de un hombre. Al asomarse por las ventanas, los residentes vieron a su vecino, Carlo Lisi, de 31 años, pidiendo ayuda. Parecía asustado y desorientado, murmurando incoherentemente y suplicando que alguien llamara a la policía. A medida que la gente de las casas cercanas se fue reuniendo, Carlo reveló que toda su familia había sido víctima de intrusos que habían irrumpido en su hogar. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, el operador de emergencias le indicó a Carlo que verificara si los miembros de su familia tenían pulso y que realizara reanimación cardiopulmonar si había alguna señal de vida. La respuesta de Carlo fue escalofriante. Gritó que no volvería a entrar en la casa ni a tocar los cuerpos. Aunque había sobrevivido milagrosamente porque estaba afuera con amigos en un bar deportivo local viendo el partido de fútbol entre Italia e Inglaterra, mencionó que todo parecía normal cuando salió de su casa más temprano esa noche. Pero al regresar, encontró su hogar en desorden y los cuerpos sin vida de su esposa Cristina, de 38 años, su hija de 5 años y su hijo de 1 año y medio. Queridos espectadores, en este canal descubrirán las historias de crímenes más impactantes, reales y estremecedoras. Si no quieren perderse ningún caso, suscríbanse ahora y no olviden dejar su me gusta. Su apoyo nos ayuda a seguir contando la verdad. Cristina Lisi, nacida Cristina Omas, vino al mundo el 17 de septiembre de 1975 en la pequeña ciudad del norte de Italia llamada Pavía, convirtiéndose en la hija mayor de su familia. Desde muy joven, mostró un carácter fuerte, independiente y altamente ambicioso, siempre siguiendo su propio ritmo. Poseía cualidades de liderazgo y se esforzaba constantemente por sobresalir en todo lo que emprendía, ya fuera en sus estudios, en sus actuaciones, en el club de teatro o en cualquier actividad cotidiana. Cristina siempre contaba con un amplio círculo de amigos, gracias a sus excelentes habilidades organizativas y a su capacidad de liderazgo. Al terminar la escuela secundaria, fue aceptada en una prestigiosa universidad en Milán y pronto se mudó de la casa de sus padres para comenzar una vida independiente. A pesar de ello, mantuvo una relación cercana con su familia, permaneciendo en contacto constante, y sus padres sabían que siempre podían confiar en su hija mayor. A los 19 años, mientras aún asistía a la universidad, Cristina consiguió un empleo en una sucursal de una importante compañía de seguros italiana ubicada en Mab-Visanti. Rápidamente se ganó el respeto de sus superiores y colegas, y su carrera tomó un camino de éxito acelerado. Tras graduarse, se le presentaron numerosas oportunidades, pero en lugar de mudarse a una gran ciudad, eligió quedarse más cerca de casa, en el campo. Para entonces, ya había recibido un ascenso en su trabajo y había asumido un puesto directivo, convirtiéndose en una especialista destacada en el ámbito de los seguros civiles. Sin embargo, incluso al convertirse en una mujer adulta y exitosa, Cristina nunca abandonó su juvenil pasión por el teatro. Dedicaba todo su tiempo libre a los ensayos y a actuar en el escenario, disfrutando especialmente de las producciones musicales, debido a su potente voz y su impecable oído musical. En Mab-Visanti tenía admiradores e incluso a veces la reconocían en la calle. No obstante, la vida personal de Cristina no parecía encajar con la misma fluidez. Tuvo muchos pretendientes y romances ocasionales, pero la mayoría de los hombres con los que se encontraba parecían frívolos, poco confiables y nada adecuados para una relación seria o una vida familiar. Ella mantenía la convicción de que algún día encontraría a su verdadero amor y alcanzaría la felicidad. Y así sucedió. Conoció a un hombre que le agradó de inmediato, Carlo Lisi. Carlo nació en el otoño de 1982 en la comuna italiana de Casarano, siendo el mayor de 2 hijos en su familia. El patriarca de la familia tenía convicciones conservadoras, era bastante estricto e incluso severo con sus hijos. El hermano menor de Carlo se convirtió rápidamente en el favorito de los padres, constantemente mimado y protegido, mientras que de su primogénito exigían obediencia absoluta, un rendimiento académico excelente y grandes logros. Desde la infancia,
Carlo se esforzó por cumplir con las expectativas de sus padres, siempre actuando según las instrucciones. Se destacó en lo académico, practicó voleibol, un deporte que su padre eligió para él, a pesar de la pasión de Carlo por el fútbol, y nunca discutía con su padre, quien solía afirmar que en su casa solo se vivía bajo sus reglas. Era fácil disgustar o enfurecer al padre, que resultaba aterrador cuando se enfadaba, por lo que Carlo se esforzaba en nunca contradecirlo, observando con envidia el trato más cariñoso que su padre y su madre le daban a su hermano menor. En la adolescencia, Carlo se volvió nervioso y retraído, soñando con hacer algo por sí mismo pero temiendo la ira de su padre. Sus miedos, luchas internas y falta de confianza afectaron sus relaciones con los compañeros. Carlo casi no tenía amigos en la escuela, donde lo consideraban un nerd poco interesante, a menudo objeto de burlas abiertas, sin poder defenderse, pues su padre había destruido su autoestima y reprimido cualquier deseo de afirmarse. Con el tiempo, Carlo aprendió a adaptarse y a pasar desapercibido. Evitaba los conflictos, intentaba fundirse con la multitud y se mostraba superficialmente educado y amable, incluso con aquellos a quienes despreciaba. Parecía que Carlo había perdido sus propias emociones, o quizás nunca las tuvo. Al reír o llorar con los demás, sus respuestas emocionales siempre eran superficiales, porque en realidad no sentía nada. A pesar de su difícil crianza, al terminar la escuela secundaria, Carlo se matriculó en la Facultad de Economía de una prestigiosa universidad. Esta elección, como tantas otras en su vida, fue dictada por su padre, quien veía en la economía un campo respetable y lucrativo. Carlo, sin embargo, no tenía ningún interés en los números ni en las finanzas. Nunca se le consultó sobre sus preferencias ni se atrevió a desafiar la decisión de su padre. Con el tiempo, se acostumbró a actuar en contra de sus propios intereses, priorizando la obediencia sobre su propia felicidad. Físicamente, Carlo era llamativamente atractivo, un rasgo que no pasaba desapercibido para quienes lo rodeaban. Años de deporte y de sesiones regulares en el gimnasio le habían dado una complexión atlética, mientras que su deslumbrante sonrisa y su apariencia cuidada añadían encanto a su figura. Esta belleza, acompañada de un carisma superficial, atraía a la gente, aunque pocos lograban ver más allá de la fachada. Su aspecto le generaba un sentido de importancia personal, fomentando un excesivo amor propio, y lo que algunos más tarde describirían como narcisismo clínico. Cuando Carlo conoció a Cristina, sus personalidades contrastantes crearon una chispa inmediata. La confianza e independencia de Cristina contrastaban con la naturaleza reservada y sumisa de Carlo. Sin embargo, bajo su exterior modesto, Carlo llevaba consigo semillas de algo más oscuro, rasgos que Cristina, en su optimismo, creía poder sanar. Una característica notable de Carlo era su extraordinaria habilidad para esquivar preguntas incómodas. Aunque no era un mentiroso patológico, su capacidad para prevaricar y evadir lo convertía en un enigma para muchos. Su expresión impasible confería credibilidad a sus palabras, creando una ilusión de honestidad incluso cuando no era sincero. Las personas que conocieron a Carlo personalmente recordaron más tarde su reducida capacidad de empatía. A menudo parecía insensible e indiferente ante los problemas y las penas de los demás, incluso de sus más cercanos. Sus respuestas en situaciones emocionales eran superficiales en el mejor de los casos, lo que sugería una incapacidad fundamental, o una falta de voluntad, de conectar a un nivel más profundo. Carlo iniciaba fácilmente aventuras con mujeres, utilizando su apariencia y su encanto en su beneficio. Sin embargo, era incapaz de entablar relaciones serias y duraderas. Había varias razones para ello. En primer lugar, Carlo hacía todo lo posible por evitar responsabilidades. En segundo lugar, no tenía interés en hacer planes a largo plazo, prefiriendo simplemente dejarse llevar. En tercer lugar, su superficialidad emocional y su falta de apego real se hacían evidentes para sus parejas, que a menudo decidían poner fin a la relación. Como resultado, su vida amorosa consistía en una serie de breves encuentros superficiales
que rara vez duraban más de unos meses. Incluso después de graduarse de la universidad, Carlo no mostró ningún deseo de dejar la casa de sus padres. Continuaba viviendo bajo su techo, mostrando poco interés en iniciar una vida independiente o en formar una familia propia. A pesar de esto, consiguió un empleo en una importante empresa de informática en Milán. El puesto ofrecía un buen salario y prometedoras perspectivas, pero Carlo seguía insatisfecho. Su trabajo le resultaba poco gratificante, un sentimiento que solía guardarse para sí mismo. Sus padres, en cambio, estaban encantados. Por primera vez, el padre de Carlo parecía genuinamente orgulloso de su hijo mayor, lo que solo reforzó la reticencia de Carlo a expresar cualquier descontento. Ansioso por evitar conflictos o críticas, se concentró en cumplir las expectativas de sus padres, sin importar el costo para sus propias aspiraciones. Pero los logros profesionales no eran suficientes para los padres de Carlo. Empezaron a presionarlo para que se casara y les diera nietos. Conscientes de sus numerosos romances efímeros y de su incapacidad para mantener una relación seria, esas conversaciones a menudo terminaban en discusiones en casa. Carlo, siempre reacio a la confrontación, les aseguró que pronto encontraría una esposa y formaría una familia. Sin embargo, esa tranquilidad no era más que una manera de desviar sus exigencias y ganar tiempo. La vida de Carlo dio un giro dramático cuando vio por primera vez a Cristina Omas durante su actuación en una obra musical. Su poderoso carisma y su impresionante talento vocal lo cautivaron al instante. Por primera vez en años, Carlo sintió algo parecido a la admiración, aunque no tuvo el valor de acercarse a ella después de la función. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Unas semanas más tarde, amigos en común los presentaron, dando inicio a un romance vertiginoso. En el momento en que se conocieron, Carlo tenía solo 23 años, mientras que Cristina ya tenía 30. La notable diferencia de edad no pareció importar, ya que rápidamente desarrollaron una fuerte conexión. Cristina, que había dedicado gran parte de su vida a su carrera, comenzó a sentir inesperadamente el deseo de formar una familia y tener hijos. Carlo, con su buen aspecto, orientación profesional e inteligencia, le parecía la pareja ideal. Ella veía su indecisión, su dependencia, su marcado egoísmo y su frialdad emocional como desafíos que podía ayudarlo a superar. Tomando la iniciativa en la relación, Cristina se convirtió en la fuerza impulsora de sus planes, mientras Carlo la seguía dócilmente. Su relación avanzó con rapidez y, en pocos meses, Cristina presentó a Carlo a su familia. Sus padres, sin embargo, no quedaron impresionados. Vieron a Carlo como frívolo e inmaduro, y la madre de Cristina lo describió como un niño en el cuerpo de un hombre. Creía que su hija merecía una pareja más madura y confiable, alguien capaz de brindarle un apoyo genuino. Cristina, sin embargo, no estuvo de acuerdo. Fiel a su naturaleza, siguió su corazón, convencida de que Carlo era el hombre para ella. Por otro lado, los padres de Carlo estaban encantados con la elección de su hijo. Cristina era vista como una mujer responsable, exitosa y autosuficiente que podía compensar las carencias de Carlo. Incluso el padre de Carlo, notoriamente difícil de complacer, aprobó la relación. Esa validación convenció aún más a Carlo de que había tomado la decisión correcta, incluso si no comprendía del todo lo que esa decisión implicaba. Un año después de conocerse, la joven pareja se mudó junta y comenzó a planear activamente su boda. Carlo se mostraba callado y complaciente, siempre escuchando a su prometida, sin contradecirla jamás y evitando cuidadosamente las disputas domésticas. Cristina tomaba todas las decisiones, mientras Carlo las apoyaba en silencio. Ese arreglo le resultaba perfecto a ella. Estaba segura de que les aguardaba una vida larga y feliz. Veía la falta de iniciativa de Carlo como algo enternecedor, creyendo que era una señal de confianza en su criterio. Sin embargo, justo antes de la boda, Carlo reveló por primera vez su verdadera naturaleza, casi provocando la ruptura. Antes de la ceremonia, los amigos de Carlo organizaron una despedida de soltero en uno de los clubes nocturnos más populares de Milán.
La velada estuvo llena de festejos, bebidas, risas y celebración por el inminente matrimonio de Carlo. A medida que avanzaba la noche, un grupo de mujeres se unió a la fiesta. Una de ellas, particularmente atrevida y coqueta, fijó su atención en el futuro novio. Carlo, aunque inicialmente reservado, fue animado por sus amigos ebrios, quienes lo incitaban con bromas vulgares sobre disfrutar de una última aventura antes de asentarse. Cediendo a la presión de sus compañeros, Carlo se fue con la mujer y pasó una apasionada noche con ella en un hotel cercano. A la mañana siguiente, en un momento de confusión emocional, Carlo confesó su amor a aquella amante ocasional, prometiéndole dejar a su prometida por ella. Impulsado por un inexplicable deseo de liberarse de la carga, Carlo volvió a casa y le confesó todo a Cristina. Le dijo que se había enamorado de otra persona y que ya no quería seguir adelante con la boda. La revelación fue un golpe devastador. Cristina afrontó la impactante noticia con una dignidad notable. Empacó sus pertenencias, decidida a no suplicar ni rogar, y se mudó temporalmente a la casa de sus padres mientras buscaba un lugar propio. Creía que la traición hablaba por sí sola sobre el carácter de Carlo y no veía un futuro con él. Cuando el padre de Carlo se enteró de las acciones de su hijo y del compromiso roto, se enfureció. Reprendió duramente a Carlo, declarando que no permitiría que su heredero arruinara su reputación ni la de la familia. El padre de Carlo exigió que su hijo se disculpara con Cristina y la convenciera de retomar el compromiso. Carlo, acostumbrado a someterse a la voluntad de su padre, obedeció sin vacilar. Con un enorme ramo de flores acudió a la residencia de los Omas para suplicar el perdón de Cristina. Los padres de ella, que ya desaprobaban a Carlo, se opusieron rotundamente a la reconciliación. Veían su comportamiento como una prueba de su inmadurez y egoísmo. Sin embargo, la decisión final la tomó Cristina. Tras pensarlo mucho, eligió perdonarlo, convencida de que todos merecen una segunda oportunidad. La boda se llevó a cabo según lo planeado, y la pareja utilizó el dinero regalado por los familiares para comprar su propia casa en Mav Bisanti. Durante un tiempo, su vida matrimonial pareció dichosa. Ambos tenían puestos de alto rango con salarios sustanciales, lo que les permitía disfrutar no solo de lo necesario, sino también de lujos como viajes y entretenimiento. En 2009, dieron la bienvenida a su primera hija, Julia. 4 años más tarde, en 2013, Cristina dio a luz a un hijo, Gabriel. Para el mundo exterior, los Lisi parecían la encarnación de una familia feliz. Proyectaban una imagen de amor y armonía, con Carlo desempeñando el papel de esposo y padre devoto. Cristina parecía contenta, convencida de que habían superado sus dificultades anteriores. Pero bajo esa fachada, Carlo llevaba una doble vida. En casa, era el perfecto hombre de familia, dedicando tiempo a su esposa e hijos y cuidando con esmero una imagen de estabilidad. Sin embargo, en Milán, donde viajaba diariamente por trabajo, Carlo se transformaba en alguien completamente distinto. Con frecuencia mantenía aventuras y encuentros casuales, conociendo mujeres en cafés, centros comerciales o incluso en la calle. El hombre atractivo, elegantemente vestido y en su costoso coche, casi siempre recibía interés correspondido. Pero esas relaciones solían terminar tras unas pocas citas. Carlo disfrutaba del control y la dominación en esas relaciones de corto plazo, decidiendo cuándo ver a su próxima conquista y cuándo abandonarla. En casa, Cristina seguía llevando las riendas de la relación. La aparente docilidad de Carlo ocultaba una insatisfacción interna que mantenía en secreto ante su esposa. Justificaba sus infidelidades como distracciones inofensivas, convenciéndose de que sus acciones no afectaban realmente a su familia. No obstante, los rumores sobre sus escapadas eventualmente llegaron a oídos de Cristina. Ella lo enfrentó en múltiples ocasiones, pero Carlo negó con vehemencia las acusaciones, desestimándolas como simples chismes infundados. En 2013, poco después del nacimiento de Gabriel, la insatisfacción de Carlo llegó a un punto crítico. Consideró seriamente dejar a su familia por una de sus amantes. Envalentonado por sus sentimientos hacia aquella mujer, confesó sus intenciones a Cristina. Sin embargo,
ella respondió con sólidos argumentos en contra de la separación. Subrayó el impacto emocional que tendría en sus hijos y cómo esa decisión devastaría a los padres de Carlo. Incapaz de soportar la idea de decepcionar a su padre, Carlo finalmente cedió ante su razonamiento. Una vez más, eligió el camino de menor resistencia, reprimiendo sus deseos en favor de preservar las apariencias. Un año más tarde, a comienzos de 2014, una nueva empleada llamada María se incorporó al lugar de trabajo de Carlo. Joven, atractiva y llena de vitalidad, la presencia de María captó de inmediato la atención de Carlo. Quedó obsesionado, incapaz de pensar en otra cosa ni en nadie más. Su juventud y energía contrastaban marcadamente con lo que él percibía como la rutina monótona de su vida matrimonial. Fascinado, Carlo comenzó a intentar conquistarla, ofreciéndole pequeños obsequios, halagándola en exceso y pidiéndole insistentemente salir con él. María, sin embargo, se mantuvo firme en sus negativas. Le dejó claro que no tenía ningún interés en entablar una relación con un compañero de trabajo casado y con 2 hijos. Carlo, reacio a aceptar el rechazo, ignoró sus límites y continuó con su implacable persecución. Su obsesión con María se profundizó y su percepción de su propia vida empezó a deteriorarse. Comenzó a ver a su esposa Cristina y a sus hijos como los principales obstáculos para su felicidad. Lo que antes representaban amor y responsabilidad, ahora para Carlo se había transformado en encierro y resentimiento. En su mente, María simbolizaba la libertad, la pasión y la oportunidad de un nuevo comienzo, una vida libre de las exigencias del matrimonio y la paternidad. Estas fantasías lo consumían, y su creciente resentimiento hacia Cristina y los niños lo hacía cada vez más distante de la familia que alguna vez fue su mundo entero. En un intento desesperado por hacer realidad sus fantasías, Carlo volvió a plantear el tema del divorcio con Cristina. Esperaba que finalmente cediera y le otorgara la salida de lo que él había llegado a considerar una existencia sofocante. Cristina, sin embargo, seguía siendo tan práctica y orientada a la familia como siempre. Desestimó la idea, argumentando que un divorcio no solo destrozaría la aparente estabilidad de su vida, sino que también causaría un daño emocional devastador a sus hijos. Para ella, la unidad familiar era sagrada y creía que enfrentar las dificultades juntos era la única opción viable. Carlo, incapaz de contrarrestar su lógica, cedió a regañadientes, aunque su frustración y resentimiento fermentaban bajo la superficie. Reacio a renunciar a su sueño de una nueva vida, Carlo comenzó a consultar en secreto a abogados de divorcio. Su intención era encontrar una manera de salir de su matrimonio que le permitiera perseguir a María sin perderlo todo. Las consultas legales revelaron que separarse de Cristina sería financieramente desastroso. Según la ley, la mitad de sus bienes pasarían a ser de ella, y estaría obligado a pagar una considerable manutención para Julia y Gabriel. Para un hombre ya consumido por fantasías egoístas, la carga económica de un divorcio era simplemente inaceptable. Frustrado y sin voluntad de comprometer su futuro imaginado, los pensamientos de Carlo se tornaron oscuros. De noche, mientras Cristina y los niños dormían, comenzó a investigar formas de eliminar su problema. Se sumergió en relatos criminales y foros en busca de inspiración. Un caso en particular llamó su atención: un robo a mano armada en Map Bisanti, en el que los perpetradores habían apuñalado fatalmente al propietario antes de escapar sin ser detectados. El crimen seguía sin resolverse, y Carlo empezó a imaginar cómo podía recrear un escenario similar para resolver su propio dilema. Un plan monstruoso comenzó a tomar forma, uno en el que Cristina y los niños serían las víctimas, y Carlo emergería libre para iniciar una nueva vida. El viernes 13 de junio de 2014 comenzó como cualquier otro día para la familia Lisi. Carlo, que se había tomado el día libre en el trabajo, decidió deliberadamente pasarlo con su familia. El día transcurrió con visitas a un parque de diversiones, una jornada de compras en el centro comercial local y una deliciosa cena en un popular café del pueblo. Carlo fue particularmente meticuloso en la organización de sus actividades
para asegurarse de que fueran vistos por el mayor número de personas posible, cuidadosamente creando la imagen de una familia feliz y unida. Los observadores notaron su alegría genuina y la armonía de sus interacciones, que parecían representar la máxima expresión de la dicha familiar. Al regresar a casa, la velada continuó con normalidad, mientras los niños eran acostados en sus habitaciones del segundo piso, sumidos en un sueño tranquilo. Carlo y Cristina luego se retiraron a la sala de estar, compartiendo un momento íntimo. Este encuentro fue una maniobra calculada de Carlo, diseñada para crear la fachada de intimidad consensuada. Su estrategia era astuta. Estaba convencido de que nadie sospecharía de un hombre que había mostrado afecto y cercanía física hacia su esposa. A medida que avanzaba la noche, Cristina creyó que Carlo se preparaba para salir con sus amigos a un partido de fútbol, algo habitual y esperado. Se acomodó en la sala para ver televisión, completamente ajena al horror inminente que destrozaría su seguridad y confianza. Según los investigadores que posteriormente analizaron los detalles del caso, Carlo no salió de la casa como Cristina había supuesto. En cambio, se dirigió silenciosamente a la cocina y tomó un gran cuchillo. Con calculado sigilo, se acercó a Cristina por detrás y la apuñaló en un costado del cuello. Para su sorpresa, Cristina no sucumbió de inmediato. Lanzó un grito e intentó huir, sin saber al principio quién la atacaba. Cuando se giró y vio a Carlo con el cuchillo en la mano, su expresión se transformó en incredulidad y terror absolutos. Cristina luchó con todas las fuerzas que tenía. En la pelea consiguió soltar el cuchillo, provocando que la mano de Carlo resbalara y se hiriera la palma. A pesar de sus valientes esfuerzos, la diferencia de fuerza entre ambos resultó insuperable. Carlo recuperó el cuchillo y continuó con su brutal agresión hasta que Cristina cayó, sin vida. Sus últimos momentos estuvieron llenos de confusión y miedo, incapaz de comprender por qué el hombre en quien había confiado tan profundamente la traicionaba con semejante violencia. Impulsado por la adrenalina, Carlo subió entonces a las habitaciones de los niños. Primero entró en el cuarto de Julia, su hija, y luego en el de Gabriel, su hijo. Ambos dormían, inconscientes de la pesadilla que se desarrollaba a su alrededor. Carlo les cortó la garganta con precisión clínica, asegurándose de que sus muertes fueran instantáneas y evitándoles el trauma de presenciar el asesinato de su madre. Los expertos concluyeron más tarde que sus muertes fueron rápidas, lo que les impidió experimentar el horror que había caído sobre su familia. Algunos vecinos confesaron posteriormente haber escuchado gritos ahogados esa noche, pero ninguno tomó medidas inmediatas para llamar a la policía. Supusieron que los ruidos habían cesado y los descartaron como algo sin importancia, una inacción que, aunque comprensible, selló el trágico destino de la familia. Con su macabra tarea completada, Carlos se concentró en preparar la escena para que pareciera un robo. Revolvió objetos, movió muebles e incluso intentó borrar sus huellas del arma homicida. Sin embargo, sus esfuerzos fueron torpes e incompletos. Logró limpiar las manchas de sangre del suelo donde había pisado, pero no advirtió las diminutas salpicaduras en su ropa. Exhausto, se dirigió a una ducha poco utilizada en el sótano para limpiarse de las pruebas inmediatas. En un descuido desconcertante, Carlo volvió a ponerse la misma camisa que había usado durante los asesinatos, la cual tenía pequeñas manchas de sangre que él no había notado en medio del caos de sus actos. Este error crucial más tarde se convertiría en una pieza significativa de evidencia en su contra. Después de esto, Carlo se vendó el corte en la palma, una herida sufrida durante su violenta lucha con Cristina, antes de vestirse meticulosamente con ropa limpia. Luego salió de la casa y se dirigió a un bar deportivo cercano para ver un partido de fútbol y disfrutar de una cerveza con amigos. Para cualquier observador, Carlo parecía completamente normal. Reía, animaba y participaba en conversaciones casuales, mezclándose sin problemas con la multitud animada. Sus amigos, que más tarde fueron llamados a testificar en el tribunal, quedaron en shock al enterarse del atroz crimen que había cometido solo unas horas antes. Lo describieron como calmado y jovial aquella noche,
incapaces de reconciliar su comportamiento exterior con los actos horrendos que había llevado a cabo. Hacia el final del partido, Carlo envió varios mensajes de texto al teléfono de su esposa. En ellos, le informaba del marcador e incluso le profesaba su amor, escribiendo que volvería a casa pronto. Estos mensajes formaban parte de su coartada cuidadosamente construida, diseñada para reforzar la ilusión de que había estado en el bar deportivo toda la noche, sin enterarse de la tragedia que se desarrollaba en casa. Carlo regresó a su casa alrededor de las 3 de la mañana y escenificó un descubrimiento dramático de la escena del crimen. Corriendo hacia la calle, comenzó a gritar con fuerza, sus alaridos rompiendo la quietud de la madrugada. El alboroto atrajo rápidamente la atención de sus vecinos, muchos de los cuales se despertaron y salieron corriendo para investigar. Alarmados, los vecinos llamaron a la policía y a los servicios médicos de emergencia. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, el operador de emergencias le indicó a Carlo que verificara si los miembros de su familia tenían pulso y que realizara reanimación cardiopulmonar si había alguna señal de vida. La respuesta de Carlo fue escalofriante. Gritó que no volvería a entrar en la casa ni tocaría los cuerpos. Su reacción, aunque quizá atribuible al shock, a muchos les pareció peculiar. Aún más inquietante fue el hecho de que se refiriera a su familia como cuerpos, antes de que alguien confirmara oficialmente sus muertes. Cuando la policía y el personal médico llegaron y declararon oficialmente muerta a Cristina y a los niños, el comportamiento de Carlo generó más sospechas. Apenas reaccionó ante la devastadora noticia, su rostro era una máscara de indiferencia. Sus intentos de fingir dolor no resultaron convincentes. Contorsionaba su cara como si intentara llorar, pero sus ojos permanecían secos y su actitud extrañamente desapegada. Cuando lo interrogaron sobre los acontecimientos de la noche, Carlo tuvo dificultades para ofrecer una línea temporal coherente. Sus declaraciones estaban plagadas de inconsistencias y parecía incapaz de recordar incluso detalles básicos sobre sus movimientos. Sumando a la creciente sospecha, Carlo confesó haber grabado el descubrimiento de la escena del crimen en su teléfono. Afirmó que las imágenes servirían como prueba irrefutable de su inocencia, capturando su reacción genuina al encontrar los cuerpos de su familia. Sin embargo, esta estrategia mal concebida resultó desastrosamente contraproducente. El video, que Carlo olvidó detener, contradecía su testimonio en varios aspectos cruciales. Las imágenes mostraban claramente que no se acercó al cuerpo de Cristina para comprobar el pulso, ni subió las escaleras para evaluar el estado de los niños. En cambio, huyó inmediatamente de la escena, corriendo hacia afuera en una muestra exagerada de pánico que parecía más una actuación que una reacción genuina. La afirmación inicial de Carlo de que los asesinatos fueron el resultado de un robo fue rápidamente descartada en las primeras fases de la investigación. Un examen forense exhaustivo de la escena del crimen reveló que no había evidencia de entrada forzada. Todas las puertas y ventanas estaban intactas, lo que indicaba que el perpetrador había tenido acceso sin impedimentos a la casa. Además, no parecía faltar nada de valor. La caja de joyas de Cristina, dinero en efectivo y otros objetos de valor permanecían intactos, y el desorden en la vivienda parecía artificialmente montado. Objetos volcados o desplazados de una manera que sugería que no había habido un intento real de buscar cosas de valor. Quizás, lo más condenatorio de todo fue la ausencia de un motivo creíble para que unos intrusos dañaran a los niños, quienes dormían pacíficamente en sus camas en el momento del ataque. A medida que la evidencia se acumulaba, el caso fue reclasificado rápidamente de un posible robo a un acto deliberado de homicidio, con Carlo emergiendo como el principal sospechoso. Sus declaraciones inconsistentes y contradictorias hicieron poco por fortalecer su defensa. Cuando se le preguntó por el corte fresco en su palma, Carlo dio una explicación débil, alegando que se había herido al salir apresuradamente de la casa. Sin embargo, el análisis forense de su ropa reveló diminutas salpicaduras de sangre en la parte trasera de su camisa, un patrón consistente con el movimiento de un cuchillo durante el ataque e imposible de reconciliar con su narrativa de huida.
El video que Carlo había entregado a las autoridades socavó aún más su defensa, ya que mostraba que nunca intentó comprobar señales de vida, contradiciendo directamente sus afirmaciones de haber encontrado a su familia ya fallecida. A pesar de esta abrumadora evidencia, Carlo mantenía que había encontrado a su familia muerta y estaba seguro de que habían sido asesinados con un cuchillo. Los investigadores también descubrieron un paño ensangrentado en la basura que Carlo había usado para limpiar después de los asesinatos. Esto, junto con las manchas de sangre en su ropa interior y las inconsistencias en la escenificación de la escena del crimen, finalmente sellaron su destino. Tras su arresto, los intentos de Carlo de fingir dolor cesaron por completo. Una vez bajo custodia, mostró una calma escalofriante, sin signos de culpa ni remordimiento. En su celda, simplemente se acostó y se durmió, presentando un contraste perturbador con los horrendos actos que había cometido solo unas horas antes. La indiferencia de Carlo se extendió a sus interrogatorios, donde mantuvo firmemente su inocencia a pesar de la aplastante evidencia en su contra. Los investigadores observaron su falta de emoción al hablar de su esposa e hijos, describiéndolo como frío y distante. Una reconstrucción meticulosa del historial de búsqueda de Carlo, obtenida de los datos de su portátil incautado, proporcionó a los investigadores una escalofriante cronología de su descenso hacia la planificación de los asesinatos de su familia. Las búsquedas incluían investigaciones sobre venenos indetectables, anatomía detallada de heridas fatales y relatos profundos de otros crímenes violentos. Cada búsqueda, cada clic, lo adentraba más en su intención maliciosa, dejando fuera de duda que los asesinatos fueron premeditados. A pesar de esta clara evidencia de planificación, el motivo subyacente de las acciones de Carlo seguía siendo un misterio inquietante que desconcertaba tanto a los investigadores como a la comunidad. A medida que el peso de la evidencia irrefutable se cernía sobre él, Carlo finalmente abandonó su fachada de inocencia. Reconociendo la inutilidad de negar más, comenzó a confesar. Su explicación calmada, casi clínica, de cómo había asesinado a sus seres queridos causó conmoción en la sala. Carlo relató cada paso del crimen sin mostrar emoción, describiendo los actos como si fueran acontecimientos rutinarios. Sin embargo, fue su justificación, su motivo, lo que verdaderamente horrorizó a todos los presentes. Habló de un retorcido sentido de control y una creencia equivocada de que actuaba en el mejor interés de su familia, pintando un cuadro perturbador de su psique distorsionada. Explicando por qué decidió asesinar a su familia, Carlo reveló que se sentía atrapado por sus obligaciones. El divorcio, en su mente, era una opción inaceptable. Razonaba que terminar su matrimonio lo obligaría a dividir las propiedades adquiridas en conjunto, incluida la casa, los coches y la cuenta bancaria familiar. Tal pérdida le resultaba intolerable. Además, Carlo veía a sus hijos como cargas, citando los pagos de manutención infantil que debería como otro obstáculo insuperable para su imaginada felicidad con María. No veía a su familia como personas a quienes amaba o cuidaba, sino como pasivos que necesitaban ser eliminados. Para Carlo, la solución era horriblemente simple: cometer un crimen, simular un robo y liberarse de la vida que había llegado a despreciar. No dudó, no titubeó. Su tono era inquietantemente sereno al explicar cómo había justificado para sí mismo acciones tan horribles. Los investigadores que escuchaban su confesión quedaron impactados por la ausencia de remordimiento en sus palabras. No mostró compasión por sus hijos, ni tristeza por su esposa, ni reconocimiento de la profunda pérdida que había causado. Los psiquiatras que examinaron a Carlo concluyeron que era un psicópata, un hombre completamente carente de empatía. Sin embargo, también determinaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales en el momento del crimen. La evaluación psiquiátrica confirmó que Carlo era plenamente consciente de sus acciones y comprendía las consecuencias de lo que estaba haciendo. Había planeado los asesinatos con clara intención y los ejecutó con una precisión escalofriante. Lo que le faltaba por completo era culpa o remordimiento. En ningún momento, durante o después del crimen,
Carlo experimentó siquiera un atisbo de arrepentimiento. A medida que avanzaba la investigación, surgieron más detalles sobre el comportamiento de Carlo. Amigos y conocidos recordaron momentos en los que su falta de empatía había sido sutilmente evidente, aunque nunca lo suficientemente alarmante como para levantar señales de advertencia. Se le describía como encantador pero superficial, un hombre capaz de fingir interés y emoción, pero que rara vez formaba conexiones profundas. Con el tiempo, muchos se dieron cuenta de que su encanto era una fachada, una herramienta que utilizaba para manipular a quienes lo rodeaban. A pesar de su estoicismo, Carlo intentó defender sus acciones durante el juicio. Reiteradamente, enfatizó su creencia de que no le había quedado otra opción, presentándose a sí mismo como una víctima de circunstancias que lo habían acorralado implacablemente. Su padre fue la figura central en esta trágica historia, un hombre cuyos ataques constantes, tanto verbales como emocionales, comenzaron en su infancia temprana y continuaron hasta la adultez. Estos ataques iban más allá de simples críticas. Eran patrones profundamente arraigados de control y dominación que erosionaban su sentido de autonomía. Cada decisión en su vida, afirmaba, había estado marcada por la opresiva influencia de su padre. Esta interferencia constante, argumentaba, le había quitado la capacidad de trazar su propio camino, fomentando un resentimiento profundo y un sentimiento de impotencia que creció con los años. En enero de 2015, Carlo fue condenado a cadena perpetua. Escuchó la sentencia del juez con indiferencia, limitándose a notar que eso era lo que pensaba. Algún tiempo después, intentó presentar una apelación, pero pronto la retiró él mismo, diciendo que todo era inútil. Finalmente, el padre de Lizzie murió de un ataque al corazón poco después de que su hijo fuera condenado y enviado a prisión. Simplemente no podía aceptar el hecho de que había criado a un verdadero monstruo, carente de sentido de compasión y remordimiento.